Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides. Moltes gràcies a tots i totes per continuar amb nosaltres cada divendres. És un plaer comptar amb vosaltres setmana rere setmana. A partir d'avui i al llarg de les properes 6 setmanes dedicarem una sèrie de programes al franquisme, coincidint amb els 50 anys de la fi de la dictadura. En aquests programes ens proposem mirar de cara a un període decisiu de la història contemporània, la dictadura franquista. Al llarg de diverses trobades abordarem aquesta etapa des de múltiples angles, històrics, personals, polítics i culturals, amb l'objectiu de comprendre no només els fets, sinó també les experiències i memòries que encara avui continuen vives. No ens limitarem a repassar dates, volem també donar veu als fills i filles dels exiliats republicans. Farem un recorregut històric des de la mort de Franco fins als moviments que des de Mèxic van preparar el terreny per a un acostament anys enrere. Així mateix, tractarem l'organització dels exiliats per donar suport a la República des de l'exili. També parlarem sobre L'espia de Franco, un llibre que revela intrigues i aliances en aquell període. Aquesta proposta és una invitació a recordar amb consciència crítica, a reconstruir amb honestedat i a comprendre amb profunditat, perquè només així podrem fer justícia a una història que encara avui interpel·la el present. I avui presentem Del silenci a la diplomàcia. Benvolguts Leonardo Alvarado i Alonso Leal, col·laboradors d'aquesta sèrie de programes. Estic molt contenta de comptar amb la vostra presència y participación. Hola Miriam, hola Alonso, qué gusto estar con ustedes otra vez. Y bueno, en la perspectiva de esta tan interesante entrevista que nos espera. Hola Miriam, buenas tardes. Leo, buenas tardes. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. También como muchas gracias a la audiencia que verá en su momento. Resulta una serie muy interesante que esperemos que todos la disfruten. Muchas gracias de nuevo. Leonardo, amb qui convidat obrim aquesta sèrie de programes? Hoy nos acompaña el abogado e historiador Fernando Serrano Migallón. Anem amb ell, si us plau. Fernando Serrano Migallón obtuvo el Premio Nacional de Artes y Literatura en 2021. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado, economista y doctor en Historia por la misma universidad. Tiene una extensa trayectoria académica y como funcionario público también. Además de su vasta obra jurídica, ha tenido un papel destacado como historiador, al relatar y valorar el impacto cultural y científico del exilio republicano en México. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Fernando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Radio América Barcelona, México. Al contrario, mil gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder platicar con ustedes. Alonso, endavant. Fernando, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. En este primer programa la idea es hacer un recorrido, digamos, de los antecedentes de la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y el Reino de España, literalmente. Entonces, quisiera empezar preguntándote, pidiéndote si nos puedes hacer un breve recorrido de lo que se sucedió, digamos, desde 1969, que es el nombramiento de Juan Carlos como sucesor a título de rey, hasta la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, un poco queriendo entender cuál era la situación política en España y en México específicamente, que permitió en su momento llegar a la reanudación de relaciones. Pero quizás nos valdría la pena ir un poco antes. Cuando la República se proclama en 1931, surge entre México y España lo que se podría llamar un amor a primera vista. Unas relaciones que siempre habían sido frías en el siglo XIX. Hay que recordar que España fue el último país europeo
que reconoció la independencia de México, y luego en la época de la Revolución, los gobiernos monárquicos de principios de siglo fueron muy hoscos hacia el movimiento revolucionario y hacia los revolucionarios mexicanos, de llegar hasta hacer mofa de aspectos que no hubieran sido motivo de burla, como cuando asesinaron al presidente Madero. Al salir de su acuerdo con el monarca, le preguntan al conde de Romanones, presidente del gobierno, que qué había pasado. Dice, pues nada importante, solamente se habrán ustedes enterado que a Madero lo hicieron astillas. Una broma de muy mal gusto y que demuestra la idea que se tenía las derechas españolas respecto a México y el proceso mexicano. Pero en 1931 el primer acto internacional de la joven república es firmar un tratado internacional con México para elevar a nivel de embajadas las legaciones que representaban a ambos países en las dos capitales. A partir de ahí una relación intensa, cultural, artística, educativa, comercial, financiera, de todo tipo. Cuando se produce el intento de golpe de Estado que se convirtió en guerra civil, México no duda ni un segundo de ponerse al lado del gobierno republicano. El general Cárdenas, que ya en ese momento era presidente de la República, dice a una pregunta, México no puede reconocer ni reconocerá a otro gobierno que el legítimo encabezado por el señor Manuel Azaña. Viene la guerra civil, a México ayuda con todo lo que puede, viene el final de la guerra civil, España y la República, los dos al mismo tiempo pierden la guerra civil, porque la perdió el país, pero también la perdió el régimen político. Y el embajador de España en México, Gordón Ordaz, se entrevista con el general Cárdenas y le pide mantener abierta la embajada. El general Cárdenas le dice que no hay antecedentes internacionales, lo que era verdad en ese momento, y que en un país que no tenía ya posesión en ninguna parte del territorio, no podía mantener una representación diplomática en el exterior. Aparte viene la Segunda Guerra Mundial, las instituciones republicanas se dispersan. Hay que recordar también que en el exilio español entre enero y marzo de 1939, no sale una parte de la población española. Lo que sale es el Estado español en pleno. Salen las tres altas magistraturas del Estado: el presidente de la República, el presidente de las Cortes y el presidente de gobierno. Sale la Generalidad de Cataluña y sale la Generalidad del el gobierno del País Vasco. Sale el Poder Ejecutivo en pleno, el Legislativo en cantidad suficiente para que las sesiones fueran válidas y contaran con el quórum requerido, y el Poder Judicial, la totalidad de los magistrados excepto uno. Entonces es la estructura estatal la que sale. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de ese año, obviamente el gobierno se dispersa. En el año 45 es el triunfo de los aliados, y las autoridades emigradas se ven con el optimismo de pensar en el restablecimiento no solo de la República en España, sino por lo pronto de las instituciones exiliadas. Se crea una junta de liberación, fundamentalmente de intelectuales en Cuba, que instan a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, que constitucionalmente era el que le correspondería subir a la presidencia de la República en caso de falta del presidente de la República, como había pasado con la muerte del presidente Azaña, a que se convoque a las Cortes Constituyentes, prometa como presidente de la República y se restablezcan las instituciones republicanas. Martínez Barrios se entrevista con el presidente mexicano, con Ávila Camacho, le plantea el cuestionamiento y Ávila Camacho está de acuerdo. Ávila Camacho ve con muy buenos ojos en que las instituciones republicanas se reconformen en México y que a partir de ahí se empiece un proceso de recuperación de la libertad, de la democracia y del régimen republicano en España. En México hay una oposición seria. Hay que recordar que durante la Guerra Civil y el inicio, la sociedad mexicana tomó partido en dos, estuvo profundamente dividida. Al revés del resto de América, los viejos españoles residentes desde principios de siglo, los llamados indianos, casi la mayoría estuvieron a favor de la República. En Argentina estuvieron divididos.
pero los viejos residentes en México estuvieron a favor del general Franco. Hay que recordar que cuando se anuncia que los barcos van a empezar a llegar en junio del año 39, ellos se hacen rogativas en los templos mexicanos para que los barcos se hundan y los españoles no puedan llegar a territorio mexicano. En 1945, entonces, se plantea la necesidad de que se reúnan las Cortes y por la naturaleza del acto, tendría que ser en un local que gozara de soberanía. Es un acto de soberanía que una sesión solemne con todos los requisitos constitucionales para que su decisión fuera válida, el presidente pudiera prometer como presidente de la República y para eso había que lograr la extraterritorialidad de un local. Ávila Camacho y Martínez Barrio están de acuerdo en hacerlo en el Salón de Cabildos, en el viejo edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a pesar de las quejas y de las protestas de las derechas mexicanas, que dicen que desde 1850, que México había perdido la mesilla en manos de los Estados Unidos, nunca se había cedido un pedazo, un palmo de territorio mexicano, ni simbólicamente, y que ahora lo iba a hacer México para satisfacer una pretensión de los rojos españoles. A pesar de eso, se busca una fórmula alambicada en la que Martínez Barrio le pide autorización al gobierno mexicano para celebrar con las inmunidades inherentes a la naturaleza del acto. Las inmunidades inherentes a la naturaleza del acto era evidentemente la extraterritorialidad, un acto de las Cortes Españolas. Se concede y el 17 de agosto de 1945 en el Salón de Cabildos se declara territorio español, se arría la bandera mexicana, se toca el himno mexicano, se toca el himno de Riego, se iza la bandera republicana, llega Martínez Barrio, promete como presidente de la República, el proceso se hace a la inversa, se arría la bandera republicana, se toca el himno de Riego y Martínez Barrio empieza a fungir como presidente de la República. A los 3 días se designa el gobierno encabezado por el doctor Girán. Y aquí hay un error que dice que no hubo relaciones entre México y España. Eso no es verdad. Entre México y España hubo relaciones todo el periodo de la dictadura franquista hasta 1977. El 14 de marzo de 1977 terminan las relaciones con el gobierno republicano en el exilio. En el único lapso que no hay relaciones diplomáticas es entre el 18 de marzo y el 28 de marzo, entre que terminan las relaciones con el gobierno republicano y se inician con el gobierno territorial español. Aquí hay que recordar que México nunca se refirió en ningún acto internacional ni en ninguna conferencia internacional al gobierno de España como el gobierno territorial o el gobierno de Madrid, sino a las autoridades residentes en Madrid, con un tono de lo más despectivo. Y las relaciones diplomáticas entre el Estado español representado por el gobierno republicano y el Estado mexicano representado obviamente por el gobierno residente en la capital de la República, estuvieron de pleno derecho y reconocidas por el derecho internacional durante esos 40 años, con invitaciones a foros internacionales y con participación activa de las autoridades legítimas republicanas en los actos convocados y a los que asistía México. Bueno, en realidad yo por eso precisé que en 77 se reanudaron, se inauguran las relaciones con el Reino de España, dije, ¿no? O sea, con el nuevo rey. Y entonces la pregunta era, ¿qué había pasado más o menos entre 69 y 75 entre el nombramiento de Juan Carlos como sucesor hasta la muerte de Franco, tanto en México como en España, para este camino que culminaría con el reconocimiento de ambos gobiernos, ¿no? Bueno, con la muerte del general Franco, empiezan o se reinician los intentos que nunca cesaron de las autoridades territoriales españolas para establecer relaciones diplomáticas con México. México nunca accedió y hubo presidentes de todo tipo y de toda ideología, desde el general Cárdenas, Ávila Camacho, Alemán, de izquierda como podemos calificar a Echeverría, o más conservadores como Alemán, pero siempre se mantuvieron y unas declaraciones claras y firmes sobre la posición de México en relación con España.
Es más, una vez muerto el general Franco, estaba reunida la Asamblea General de las Naciones Unidas y dentro del protocolo de la organización, cuando muere un jefe de Estado en periodos de Asamblea General, se ponen las banderas a media asta y se guarda un minuto de silencio en general de respeto. La presidenta de la Asamblea General pidió a toda la Asamblea que se pusiera en pie para guardar un minuto de silencio en homenaje al general Franco y que las banderas fueran descendidas de toda asta a media asta. El representante de México, Alfonso García Robles, que luego sería Premio Nobel de la Paz, pidió la palabra a nombre de México y pidió que por favor, antes de guardar el minuto de silencio, permitieran que de la delegación mexicana abandonara el salón y que la bandera de México no se pusiera a media asta, sino que se permaneciera a media asta. Y de manera ostensible por el pasillo central del Salón de Sesiones de las Naciones Unidas salió la delegación mexicana, que esperó los 5 minutos que tardó el procedimiento, y la fotografía en donde están todas las banderas del mundo, a media asta, menos la mexicana y la yugoslava, que se mantuvieron a toda asta en la Plaza de las Naciones. Esto es un signo de la actitud que tuvo México. Hay que recordar que el inicio del periodo después de la muerte del general Franco fue muy agitado. Hubo conatos de golpe de Estado, hubo conatos de sublevaciones, no se veía fácil la transmisión. Y sobre todo las autoridades republicanas tenían miedo de que si desaparecían las autoridades republicanas y había una regresión en el proceso español, la representación diplomática de la República desapareciera. Entonces se opusieron a que desaparecieran las instituciones republicanas hasta el día que en Madrid se declaran constituidas las Cortes Constituyentes que darían como fruto la Constitución del 78. El día que se reúnen de manera formal en Madrid las Cortes Constituyentes, las autoridades republicanas en París lanzan un manifiesto de determinación de las instituciones republicanas con un famoso grito que hace referencia a los heraldos de la Edad Media que iban por toda la península dando las noticias de lo que pasaba en la corte y terminan diciendo la República ha muerto, pero viva la República. Yo quería preguntarle, porque me llama la atención, eh, ¿cómo es que funcionaba entonces el cuerpo diplomático mexicano? Porque pasan muchos años, desde 1931 hasta 1997, y se mantiene una consistencia en cuanto a la actitud de México hacia la dictadura franquista y desde luego hacia el gobierno republicano. Entonces, me pregunto si había alguna directriz, filosofía especial o cómo era que este cuerpo diplomático actuaba con tanta consistencia. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando las instituciones republicanas, el 17 de agosto del año 45, se reconstituyen en México, el gobierno republicano a la ceremonia de Martínez Barrio en el Salón de Cabildo, asisten 15 representantes diplomáticos de países acreditados en México. No, acaba de terminar la Guerra Mundial, las representaciones no estaban todas adecuadas, pero 15 países asisten de manera formal a la toma de posesión de Martínez Barrio. Y el reconocimiento al gobierno republicano una semana después es de 26 países, más de la mitad, que eran 50, que habían firmado la Carta de Constitución de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, el proyecto de gobierno o de restauración de la República se ve como factible y con un reconocimiento mundial generalizado. Viene la Guerra Fría, vienen los problemas que todos sabemos y el problema español, o si le queremos llamar como problema español, pasa a segundo nivel. De una crítica formal de todos los países, estamos hablando de 1945 a 1950, esto se va diluyendo. Esos 26 países que reconocen al gobierno republicano van cediendo poco a poco. En 1950 España ingresa por primera vez a un organismo internacional, la UNESCO, que por ser un organismo educativo se considera que no tiene características políticas y se le permite el acceso.
y en el año 53 se firman los famosos acuerdos de cesión de bases a los Estados Unidos y la visita de Eisenhower a España que bautiza o le da la absolución al gobierno de Franco. En todo ese periodo, el gobierno de México estuvo inflexible. Es más, hay anécdotas de todos los presidentes de la República. En ese caso, por ejemplo, en un momento en que las comunicaciones internacionales no fluían como fluyen ahora, el presidente Eisenhower, antes de ir a España, habla por teléfono con el presidente Ruiz Cortines y le dice: señor presidente, hay que reconocer que el mundo ha cambiado. El gobierno del general Franco se ha afianzado en España, no hay protestas generalizadas, el mundo está dividido en el mundo socialista y el capitalista, el general Franco es nuestro aliado y hay que reconocer la situación mundial. El general Franco es el gobierno de España y yo le conmino a que México se una al reconocimiento general. Ruiz Cortines, con una inteligencia privilegiada que tenía, dice: ¿cómo no, señor presidente? Estoy completamente de acuerdo con usted. En este momento doy instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que iniciemos los trámites para reconocer al gobierno del general Franco y al gobierno de Mao Zedong en China. Los dos están con las mismas circunstancias. Obviamente ahí queda ese primer intento, lo cual le ocasionó a México un problema económico gravísimo. Pero sí, ahí hay una frase, de las pocas frases en las que dijo la verdad el general Franco, que dice: nosotros no hemos cambiado, los que han cambiado son ellos. Y tenía razón. En los mismos brazos que abrazaron a Hitler y a Mussolini, abrazaban a Eisenhower con la misma frescura y con el mismo afecto. Y él no había cambiado, la represión seguía siendo igual y la censura campeaba por todo el territorio español con la misma calidez. Fernando, ¿de qué manera influyó la muerte de Franco en el 75 en lo que tiene que ver con la percepción del franquismo entre los exiliados republicanos españoles que ya vivían en México? Los refugiados españoles en México hicieron un gueto, en el mejor o peor sentido de la palabra, un grupo aislado con una moral y una costumbre y una firmeza distinta. Estaba muy mal visto cualquier relación con España entre los refugiados. El ser refugiado era un honor. Yo soy refugiado y me siento honrado de eso. Y si voy a España, dejo de serlo. Entonces hay anécdotas muy claras de eso. Una muy significativa es cuando el arquitecto Félix Candela, en viuda, después de una enfermedad larga y dolorosa de su mujer, comenta en el café Sorrento, al que iba todas las tardes a reunirse con el poeta León Felipe, que había recibido una carta de sus hijas a las que había mandado a España a descansar un poco de la agonía de la madre y que le había creado esto una añoranza terrible y que estaba pensando ir a España a verlas. Esto llega a oídos de una íntima amiga de ella, Pilar Tapia, la hermana del poeta, de Luis de Tapia, que lo llama por teléfono a la semana y le dice: oye, Félix, te quiero invitar a cenar a casa. Sí, cómo no, cuando quieras, Pilar, ¿por qué? Y dice: no, es que me han dicho que piensas ir a España, y si vas a España voy a dejarte de saludar, entonces quiero verte antes de que vayas a España. La última vez. Entonces, había una moral colectiva muy rígida. Cuando hay un primer acercamiento con el gobierno republicano para que todas las fuerzas vieran con buenos ojos la llegada el restablecimiento de la monarquía, hay cuatro, si no condiciones, cuatro opiniones del gobierno republicano. Hay que hacer un referéndum previo para Cataluña. Hay que hacer un referéndum previo para el País Vasco, que eran las dos autonomías reconocidas. Hay que hacer un reconocimiento sobre la forma de gobierno, república o monarquía. Y posteriormente hablamos ya de la Constitución. Obviamente, lo último era lo único que no quería. El poner a discusión la monarquía era lo que no quería. Y esto que fue una plática informal, por llamarle de alguna forma, quedó en eso. Y yo creo que se hubieran resuelto muchísimos problemas si en aquel momento estos cuestionamientos previos hubieran prosperado. Fernando, en septiembre del 75, 2, 3 meses antes de la muerte de Franco,
me acordé que todavía estando en el poder fusiló a 2 miembros de ETA y 3 miembros de otra organización, ¿no? Y Echeverría fue muy tajante en su momento, en ese septiembre del 75. Canceló los vuelos entre México y España, cerró la oficina de negocios, cerró la agencia F y, ¿cómo se llama? España dijo en la Asamblea de Naciones que él no tenía autoridad moral después de los 68, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede que muere Franco en noviembre del 65 y en marzo del 77, ya con el nuevo régimen, que es el del presidente López Portillo, rápidamente se establecen las relaciones, no se restablecen, establecen las relaciones entre México y España? ¿Qué tanto Bueno, cambió en México de 75 a 77? bueno, primero cambió el presidente. Segundo, el mundo internacional vio con otros ojos el gobierno en España. No era lo mismo las relaciones con el gobierno franquista, aunque tuvieran relaciones diplomáticas. Franco siempre fue un dolor de cabeza para el mundo occidental. Nunca fue invitado, solamente fue visitado por personajes muy selectos. Evita Perón, el presidente de Portugal Otro dictador, Salazar, otro y- dictador, y Trujillo, y Rafael Leónidas Trujillo. otro dictador. Petén, Hitler y Mussolini. Son los tratos internacionales que tuvo Franco. Luego tendría que venir Hitler, perdón, Eisenhower y Nixon. Pero en 40 años el reconocimiento fue muy raquítico. Hay que recordar también que España entra a las Naciones Unidas por una puerta falsa. No entró como entraban los países por una votación general. Ahí se pusieron de acuerdo las dos grandes potencias para presentar una lista conjunta. Entonces Estados Unidos presentaba o presentó 6 o 7 países que quería que ingresaran y que individualmente no lo hubieran hecho. Italia, Alemania, España, Portugal y la Unión Soviética presentaba a otros países que individualmente no hubieran ingresado. Yugoslavia, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia. Entonces hace un paquete y el paquete se vota en conjunto. Y así entra, todos por la puerta falsa. México se abstiene, explicando la naturaleza de la abstención mexicana, que no puede votar en conjunto por personajes tan distintos, ni puede dar su apoyo por el general, al gobierno del general Franco. La primera queja al general Franco en la primera sesión de las Naciones Unidas es a cerrar las fronteras con Francia, se le obliga a Francia a cerrar las fronteras con España y en segundo lugar a retirar los embajadores. Entonces, del año 46 al año 49, España está aislada completamente. Es reconocida por Portugal y es reconocida por la República Argentina. Esto, las tensiones mundiales van cambiando, los intereses mundiales van cambiando, y esto es lo que hace que, a excepción de México y Yugoslavia, la presencia de las instituciones republicanas se vaya aminorando en el ámbito internacional. Podemos reconocer otros momentos como el que ya nos explicó y si podría elaborar un poco, en los que México fue presionado por el gobierno de los Estados Unidos dada su actitud y el tipo de relación que tenía con el gobierno de Francisco Franco. Bueno, yo creo que en eso el gobierno de México fue muy hábil. Primero, el tener la posición tan firme en contra del gobierno evidentemente criticable del general Franco por sus orígenes, le daba internacionalmente una posición de libertad, de democracia, de presencia, de defensa de los principios. En segundo lugar, eso le permitía a México demostrarle a Estados Unidos que había una zona no negociable. Había una zona en las relaciones internacionales de México que no era negociable, como eran las relaciones con España, las relaciones con Cuba, las relaciones con la OEA. México siempre mantuvo una posición de independencia porque tenía atrás de sí unas declaraciones que habían surgido desde la Liga de las Naciones con Isidro Fabela y que se habían mantenido todos esos 40 años.
y aparte el gobierno mexicano siempre se encargó de defenderlo. El general Cárdenas, evidentemente. Luego Ávila Camacho concedió la extraterritorialidad. Miguel Alemán, que es el que estuvo más proclive quizá a reconocer al gobierno del general Franco, es presidente de la República cuando se crea la Asociación de Academias de la Lengua en México. Y España le exige a México pasaporte diplomático para los representantes de la Real Academia Española para asistir a México. Y México se la niega. Entonces, la Asociación de Academias de la Lengua, que reside en Madrid, es creada por todas las academias menos por la española, que tendrá que unirse posteriormente. Con Luis Cortines ya hemos dicho lo que pasó. A López Mateos le tocaron los 25 años de paz y pronunció en una ceremonia a la que asistió con los republicanos un 14 de abril, le dice nada más significativo que mi presencia aquí. Si de joven amé a la República Española, de viejo tengo más fe en ella. Y aquí surgió aparte una situación. Envalentonado por el éxito internacional, el general Franco mandó un diplomático, Oñós, un catalán, Oñós de Plandolit, a que restableciera las buenas amistades con sus compañeros de universidad refugiados que estaban en México. Y empieza a reunirse con ellos y pretende celebrar el 18 de julio, el día de la fiesta nacional franquista, con un banquete en el Casino Español. Así es. Y el gobierno de México lo declara persona no grata, le da 48 horas para abandonar el país y les hace llegar a todas las delegaciones diplomáticas que México vería como un acto de descortesía que asistieran a un acto de esa naturaleza. Entonces, es otro parteaguas claro con López Mateos. Y luego se vuelven a dar Díaz Ordaz, con España todo, con Franco nada. Siempre la posición de México estuvo clarísima y yo creo que aparte le favorecía a México internacionalmente. El por qué 40 años lo mantuvo, se han dado muchas explicaciones y yo no veo ninguna que satisfaga. Que por el dinero que trajeron los españoles. Bueno, el dinero, pues, vamos a suponer que fue muchísimo, pero fue en el año 39. En el año 70, ¿qué peso tenía eso? Por las alianzas masónicas de los españoles con la masonería mexicana. Yo creo que la masonería a partir de los años 50 había tenido y perdido fuerza. Por el peso de los intelectuales españoles en los centros de educación superior mexicana. Fue mucha, pero yo creo que tampoco era un elemento. Yo creo que fue un acto de solidaridad humana y de mutua convivencia, que favoreció los intereses, evidentemente, de la República Española en el exilio y, evidentemente, de México. Hay dos diplomáticos mexicanos que explican la posición de México. Uno, Isidro Fabela, que dice que México reconoce y ayuda al establecimiento de las instituciones republicanas, primero porque representan la conciencia histórica de España, que desde el 19 de febrero del año 39 nunca habían sido convocados los españoles a las urnas, y que entonces había que respetar esa voluntad española hasta que se volviera a repetir. Segundo, porque el gobierno, los republicanos merecían una satisfacción, aunque fuera moral, que era el mantener en pie las instituciones republicanas. Y en tercero, porque la República representaba la traición histórica de un régimen de libertad, que así como muchas de las aportaciones, porque se habla mucho de las aportaciones de España a América con la conquista, la lengua, la religión, la forma de vida, etcétera. Y siempre se habla de las aportaciones de América a Europa, el chocolate, los tomates, pero no se habla de las instituciones éticas o políticas que América aportó. Una es la República, que es americana, otra es la democracia, que es americana, otra es la autonomía universitaria, que es americana. Yo creo que eso le da a México una fortaleza internacional. Y el otro es Luis I. Rodríguez, una frase que pronuncia
cuando el entierro del presidente Azaña, que el prefecto de Montauban se niega a que sea enterrado con la bandera republicana y es enterrado entonces con la bandera mexicana. Y le dice al prefecto de Montauban, y esto lo hace México porque para nosotros es un orgullo, para los españoles es una esperanza y para ustedes los franceses es una vergüenza. Entonces yo creo que también es una forma de demostrar que la actitud de México en el aspecto internacional merece ser tomada en cuenta, siendo un país pequeño y no pudiendo competir en fuerza ni económica ni militar con los otros países. Nada más le preguntaría, ¿usted ve que esta fuerza emana del cuerpo diplomático que teníamos entonces, incluyendo a Narciso Bassols, a Gilberto Bosques, etcétera? Eh, Porque me llama la atención que la posición de hoy en México no tiene esa fortaleza, ¿no? Esto también muy convulso. Bueno, yo creo que el gran viraje fue en el año 2000. Hasta el año 2000, México mantenía una posición internacional de principios, donde había esta zona que yo hablo intocable. Cuando los secretarios de Estado hablaban con el secretario de Relaciones de México, sabía que había zonas intocables. Las relaciones con Cuba, la posición en los países de América, la invasión de Granada. Él sabía que en México eso era inflexible y que no se podía tocar. Y eso le daba fortaleza a México en la negociación. En el año 2000, un secretario de Relaciones Exteriores del presidente Fox, que dice que hay que cambiar la política principista por una política fáctica. Y entonces la famosa frase a Castro, te comes y te vas, y pasamos a un pragmatismo. Mire, todos tenemos en nuestras historias patrias héroes y antihéroes que pueden coincidir con las versiones oficiales o no. Yo tengo desde luego mis héroes favoritos y mis antihéroes, aunque sean muchas veces reconocidos oficialmente. Para mí hay un diplomático mexicano fuera de lo común, que es Isidro Fabela. Isidro Fabela, que con 24 años se pone a las órdenes de Venustiano Carranza y encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno revolucionario. Cuando Carranza, y esto es una anécdota que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, pero sí para demostrar la consistencia que tenían aquellos diplomáticos, expide las leyes agrarias en Veracruz, le pide cita el agente confidencial de los Estados Unidos, no había relaciones diplomáticas, y va a verlo y le dice, señor secretario, nos hemos enterado, hemos leído el decreto de la reforma agraria y le quiero transmitir de parte del gobierno de Estados Unidos que si esas normas se aplican a los ciudadanos norteamericanos, los Estados Unidos lo consideran como una afrenta y tenemos el derecho de intervenir en el momento que lo considero pertinente para evitar que eso afecte a los ciudadanos norteamericanos. Fabela se pone de pie y le dije, mire, señor embajador, si yo fuera un mexicano común y corriente, me pondría de pie y lo sacaba a patadas de mi oficina. Pero como soy el representante de la diplomacia de la Revolución Mexicana, simplemente tengo por no presentada su nota diplomática y que tenga usted muy buenas tardes. Y no vamos a pensar que en 1913 la situación en México era mejor que la que tenemos ahora. Alonso, para ir cerrando ya con la entrevista. Bueno, la última pregunta que tenía ahí guardada, Fernando, yo te recordé en 1975 Echeverría, y en 77 el presidente era López Portillo. ¿No te parece que fue muy precipitado el reconocimiento del Reino de España en ese momento cuando ni siquiera ya estaba Adolfo Suárez, ya se había iniciado la transición, ¿no? Pero ni siquiera se había, propuesto la nueva constitución y se había votado el referéndum? Y sin embargo, digamos, en marzo se reconoce, López Portillo entró en diciembre de 1976, en 3 meses, un poco más de 3 meses, hay este reconocimiento. ¿No te parece que fue muy precipitado este reconocimiento? Completamente de acuerdo. López Portillo, entre muchos defectos que tuvo también cualidades, fue la frivolidad.
A él le hicieron creer que le iban a dar el Toisón de Oro, la máxima condecoración española, que es una condecoración de la Casa Real. Y que si se aceleraban las relaciones diplomáticas, le iban a dar el Toisón de Oro. Y por eso aceleró el reconocimiento al gobierno territorial español. No le dieron nada, le dieron la cruz de Carlos III, como se las dan a todos, y de ahí no pasó. Pero aquí quizá lo que es también muy importante, cómo se veía ya el exilio en esos momentos. Exacto. Esta es una pelea que tienen en la prensa dos ilustres republicanos. Luis Araquistáin, que está en Ginebra, y escribe una nota en un periódico en el año, a los 25 años de paz, y dice, el exilio ha fracasado. Nadie en España se acuerda de nosotros, nadie habla de nosotros, nuestros hijos no están interesados en los problemas de España, los jóvenes españoles no saben que existimos y nosotros nos estamos paseando con el mundo como Juana la Loca, con el cadáver de Felipe el Hermoso, insepulto. Nosotros llevamos el cadáver insepulto de la República por todo el mundo. Y esto le contesta Fernando Valera, desde París, y diciendo, no somos Juana la Loca con un cadáver insepulto, somos una Numancia errante que está dispuesta a luchar con todo y contra todos para mantener en pie los principios de libertad y democracia. Y yo creo que en esto tuvo razón Valera. Dentro de 10, 20, 50, 100 o 200 años, en España se verá que hubo un grupo de españoles que con todo y contra todos mantuvo los principios de libertad y de democracia. Sin duda alguna que las relaciones, la historia de las relaciones entre México y España tras la guerra civil y durante el franquismo es un ejemplo de cómo los principios pueden guiar la política exterior. Y si durante décadas México mantuvo un silencio diplomático como acto de rechazo al régimen dictatorial de Franco, sin embargo, pues conservó la relación con el gobierno republicano en el exilio. Y creo que con la muerte de Franco y el inicio de la transición democrática, pues ese silencio terminó, se transformó en diálogo. Y así la reanudación de las relaciones en el 77 marcó justamente el paso del silencio ante el franquismo a la diplomacia, no solo como un gesto, digamos, político, sino como un reconocimiento mutuo basado en valores compartidos de democracia, de memoria y de justicia. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado en este primer programa. Ha sido interesantísimo contar contigo, escucharte y sobre todo ha sido sumamente enriquecedor. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agraeixo també la col·laboració del Leonardo Alvarado i de l'Alonso Leal, que amb la seva participació i sensibilitat han enriquit aquest programa, i per descomptat, gràcies a vosaltres, l'audiència, per acompanyar-nos. Ens retrobem ben aviat, divendres que ve, en més de Pensaveus Compartides. Fins la propera.